Gracias. Sean todos bienvenidos, qué bueno que llegaste. Están empezando a cambiar los climas, así que pues hay que venirse tapaditos, pero quién sabe cómo esté al rato el calorcito, porque creo que ya está quitando el frío. Siempre es bueno aprovechar los tiempos, ¿verdad? Siempre es bueno aprovechar lo que tenemos. Y hay una de las cosas que nosotros tenemos que aprovechar. Cuando nosotros leemos la historia de Lucas capítulo 15, la historia conocida como el pródigo, aunque algunos dicen que la historia debería de titularse El buen padre, otros dicen que debería de titularse el desaprovechamiento del hijo mayor, en fin, pero es conocida como el pródigo, ¿verdad? Usted conoce esa parábola. Y una de las cosas que el pródigo nos enseña es cómo estando en un lugar de productividad, en un lugar de buena administración, en un lugar de logros, en un lugar de orden, en un lugar de expansión, en un lugar de influencia, porque todo eso era la casa del padre, ¿no? Influencia por cuanto tenían siervos a quienes les pagaban, tenían casa y podían bendecir a su familia. Productividad porque había suficiente para poder dar en vida la herencia a los hijos. Así que el hijo pródigo estaba ahí, pero hubo algo que no hizo. Él no aprovechó todo eso. Estuvo en un ambiente de productividad y cuando se va con su herencia no sabe producir nada. Estuvo en un ambiente de influencia y cuando se va con su herencia el mundo lo influye, el mundo fuera de casa, y pierde toda su herencia. Quiere decir que no aprovechó estar en casa. ¿Qué fue lo que no aprovechó? No aprovechó la cercanía que tenía. Estaba cercano a la productividad, estaba cercano a la bondad de su padre, estaba cercano a la influencia, estaba cercano a los logros, pero nunca se interesó en saber cómo se hacía todo eso, sino que simplemente lo disfrutaba, ¿verdad? ¿Has sabido de la historia de alguna persona que tiene este rasgo y tiene a sus hijos, pero los hijos nunca se interesan en el negocio? Y cuando el padre no está o cuando el padre les encarga, no lo saben echar a andar adelante porque no han aprovechado la cercanía. Les comparto esta historia porque el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema. Y para eso quiero leerles una cita que está en el Salmo número 73, si lo quieres buscar, y si no, escúchalo, yo te lo voy a leer. Salmo 73, versículo 28. Dice lo siguiente, dice: en cuanto a mí, voy a leer la versión traducción viviente por si te suena diferente y por si está diferente en las pantallas, si es que lo pusieran. Salmo 73, 28 dice: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Dice después: hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Lo voy a repetir: en cuanto a mí, es decir, que está resaltando una realidad. Cada uno decide cómo aprovechar la cercanía que podemos tener con Dios, ¿verdad? En cuanto a mí, dice: qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Es decir, que poder percibir las maravillas y la grandeza de Dios está muy ligado a aprovechar la cercanía que tenemos. Por ejemplo, déjame citarte este ejemplo. No sé si tú sabes la accesibilidad que ha habido a la Biblia en la historia del hombre, pero cuando Lutero comienza a presentar sus tesis acerca de la salvación por gracia, tú sabes que, y sabemos por la historia, que no había acceso para toda la gente a la Biblia, ¿no? Era muy raro, de hecho no había impresiones de la Biblia hasta después. Y pasaron los años y para la Iglesia católica, por ejemplo,
el acceso, que una persona católica pudiera tener acceso a la Biblia. Hoy en día ya se venden en todos lados, pero antes no era así. Y te estoy hablando por lo menos del siglo pasado, ¿verdad? A mediados del siglo pasado, las Biblias aún para los católicos no eran tan accesibles, pero para el cristiano sí. Se dice que hay una diferencia entre el cristiano evangélico y el cristiano católico, ¿verdad? O católico cristiano, como lo quieras llamar, de por lo menos 60 años o 70 años de diferencia de acceso a la Biblia. Es decir, que la iglesia evangélica cristiana, en cuanto a acceso a la Biblia, que cada creyente pudiera leer su Biblia, pedir que el Espíritu Santo le hablara, hay una diferencia tal vez de ahí de 60, 70 o tal vez más años. El que un católico ahora pueda ir a comprar una Biblia y estudiarla tiene apenas a mediados del siglo pasado. Ahora, lo que estoy diciendo es: ¿cuánta ventaja podría tener un cristiano o cuánta ventaja puede tener la iglesia cristiana evangélica si teniendo este acceso a la palabra de Dios lo aprovecha? ¿Me explico? Pero al mismo tiempo, ¿cuán notorio podría ser tener tanto tiempo de ventaja de acceso a la palabra de Dios y saber lo mismo? Como aquel hombre que le dijeron: ponle un nombre bíblico a tu hijo, y le puso Belcebú, porque es bíblico. Entonces tenemos acceso a la Biblia, pero no hay más allá de saber que hay acceso. Puede haber una Biblia en la casa, pero puede no ser leída. Puede haber una Biblia en la casa, pero no ser estudiada, aunque se tenga mayor acceso, mayor cercanía. ¿Me explico? Entonces, este ejemplo que les doy es para resaltar el hecho de la posibilidad de aprovechar o no la cercanía que tenemos con el Señor. Y cómo es que podemos sacar el mayor provecho a la cercanía con Dios. ¿Cómo es que podemos sacar mayor provecho a la cercanía, a las cosas a las que Dios nos da acceso? Por ejemplo, la oración, por ejemplo, la revelación, por ejemplo, el conocimiento, por ejemplo, la paz del Señor, por ejemplo, el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, la vida sobrenatural en Él, el consejo del Espíritu de Dios. ¿Cómo sacar mayor provecho a la cercanía? Y para eso quiero hablarles de 5 cosas que yo le llamaría los deberes de la cercanía. Cuando establecemos deberes en el contexto de la cercanía, entonces cuando se establece un deber y se ejerce un compromiso, es muy probable que podamos cumplir, ¿verdad? Satisfacer ciertos rasgos que nos permiten aprovechar la cercanía. Es como si tú tienes una bicicleta para hacer ejercicio en casa, y entonces tú estableces un deber a través de la disciplina y dices: todos los días a tales horas me voy a sentar en la bicicleta a hacer ejercicio. Entonces el tener la bicicleta en casa a través de la disciplina se vuelve una posibilidad de aprovechamiento de aquel instrumento para hacer ejercicio. Pero si no hay disciplina, todos sabemos en México en qué se convierten los aparatos de ejercicio: en percheros, para secar la toalla, para poner lo que no usamos ahorita, para cargar unas cosas. Yo sé que a ti no te pasa, pero hay lugares donde pasa eso. Así que entonces vamos a hablar de 5 deberes, ¿ok?, que podemos tener en nuestra vida para aprovechar la cercanía con Dios, con tu familia, con tu trabajo, con tu visión, con tu herencia o con tu propiedad, lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Con qué más? Con tus relaciones, con el mundo, para brillar en el mundo. Por ejemplo, el viernes yo les hablaba y les decía lo que Pablo dice en Romanos 14, decía que debemos de tener libertad para comer todo. Él dice ahí en Romanos 14: yo estoy convencido que todo está limpio y todo lo podemos comer, ¿no? Y les tocaba yo un poquito acerca de si el pan de muerte y tantas estas cosas que se hablan en estos días. Pero yo les decía que Pablo decía eso y dice claramente en Romanos 14: pero usemos esta libertad para que en toda oportunidad podamos
bendecir a alguien o en toda oportunidad podamos dar a conocer el nombre de Jesús. Así que la cercanía con Dios no debe de ser solo para que nosotros saquemos provecho de lo que Dios nos da, sino para que brindemos ese provecho a otras personas. ¿Me explico? Así que dile a alguien: cuida tu cercanía y aprovecha la cercanía que puedes tener con Dios y con los demás. Dígaselo. Bien, vamos a comenzar. Primer aspecto o primer deber para aprovechar la cercanía. Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8 dice Santiago: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Este pasaje, si ustedes leen todo el contexto, por favor, siempre lean los contextos. Está hablando de la exhortación de vivir una vida ordenada. Muy específicamente aquí está hablando de desórdenes en el ámbito de la sexualidad. Y aquí el apóstol Pablo el escritor de Santiago está hablando y está diciendo que para traer al orden debemos de tomar una decisión, y esa decisión es acercarnos a Dios. Ahora, cuando habla de acercarnos a Dios, específicamente ahí está hablando justamente, como lo vemos, de encontrar o de apegarnos a su voluntad. La manera en la que ustedes y yo nos mantenemos en esta cercanía con Dios es a través de conocer su voluntad y aplicarla en nuestras vidas. Eso es lo que estaría diciendo Santiago. Ahora, el primer aspecto que vemos aquí está en el versículo 8, cuando dice: acérquense a Dios. No dice esperen a que Dios los acerque. Dice ustedes acérquense a Dios. El primer deber para aprovechar la cercanía es procurar la cercanía. Procurar la cercanía. ¿Cuántas veces en la misma historia del pródigo, en la parábola del pródigo, podemos encontrar que el pródigo no aprovechó la cercanía para aprender? Se va fuera de casa, pero sí había una cercanía de la que él echó mano. Es decir, su cercanía le permitía conocer la bondad de su padre, de tal manera que él considera su actitud y decide regresar a casa. ¿Conoces la historia? Regresa a casa, pide perdón, está dispuesto a empezar como un obrero y el padre lo restituye. Pero al contrario de él, el hijo mayor está en casa, pero no aprovecha la bondad del padre. Y tú conoces que él se enoja y llega un momento en que le dice: siempre te he servido, he trabajado para ti y no me has dado nunca un cordero para compartir con mis amigos. Y el padre le dice: hijo mío, todo lo que tengo lo puedes tomar. Eso quiere decir que aunque el hijo el mayor estaba en casa, no estaba procurando la cercanía con el corazón de su padre. No estaba procurando. ¿Cuántas veces la gente se excluye a sí misma? ¿No has escuchado a la gente? A mí me pasa a lo largo de tantos años en el ministerio, cuando la gente llega a un lugar, puede ser a una iglesia, puede ser a un grupo, y tú le dices: oye, ¿por qué no vas con ellos? No, es que ya tienen su grupo. ¿Has escuchado eso alguna vez? No, es que ya tienen su grupo y como que no encaja uno, como que es muy cerrado su grupo. Y lo que está diciendo aquí es: tú debes de procurar la cercanía. ¿Que está cerrado el grupo? Pues ábrelo. Uy, qué emoción les da, ¿verdad? Está cerrado el grupo, ábrelo. No me invitaron, pregunto: oye, ¿podría ir? Pues nada más de mirón, pues. No le hace de mirón. Que van a ir a evangelizar y no te invitan. Oye, ¿puedo ir? No, pero es que solamente les ayudo a cargar nada más. Y empiezas a procurar la cercanía, ¿no es cierto? O en cualquier otro caso con la gente, ¿verdad? No, a veces pasa con los hijos: es que tú buscas más a mi hermano. Pues busca tú más a tu papá. ¿Me explico?
No, no es que aunque yo me acerco a mi papá, mi papá, mi mamá busca más a mi hermano, a mi hermana. Bueno, esa es la inclinación que puede haber en él, pero tú debes procurar la cercanía. ¿Quién debe de procurar la cercanía con la oración? ¿Dios o tú? Yo. Procurar. Ahora, es importante que sepamos lo que implica procurar, porque a veces la palabra procurar es bien malentendida, hermanos, ¿no? Voy a procurar llegar, traducción mexicana, quién sabe si llegue o no, seamos honestos, ¿verdad? Voy a procurar estar, ¿no? Y ya sabemos en México que no va a estar, porque a veces hay un malentendimiento de la palabra. Pero procurar, al contrario del contexto que tenemos acá en México, y no sé si en otros aspectos en otros lugares de América Latina, fíjense lo que implica. Procurar es realizar alguna diligencia o algún procedimiento, esfuerzo, ahínco o actividad para que acontezca lo que se pretende. Lo voy a repetir. Procurar es realizar alguna diligencia o algún encargo o alguna determinación, algún procedimiento con esfuerzo, ahínco, para que acontezca lo que se pretende, ¿verdad? ¿Cuánta cercanía quiero yo tener con alguien? Debemos procurar tenerla. Si es a través de comunicación, si es a través de tiempo, si es a través de intercambio de ideas, si es a través de, no sé, de continuidad, lo que sea, debemos de procurarla. La vida cristiana es el resultado de la procuración de lo que nosotros hacemos con la riqueza de la cercanía que tenemos con Dios. Ya somos sus hijos. ¿No ha conocido usted? Bueno, yo sí, he conocido a cristianos que ven a Dios muy lejano. He conocido a personas que aplauden en las reuniones como mandándole el aplauso a Dios como que Él está allá, porque la falta de cercanía no les permite entender que Dios no está lejos, que Dios está aquí. Y que cuando le aplaudes no le estás enviando el aplauso a ver si le llega, no es la carta de Reyes a ver si la recibe, es Él está aquí, me está viendo cara a cara, está conmigo, y cuando yo le aplaudo o cuando yo le alabo o cuando yo hago lo que hago, estoy consciente de que Él está tan cercano porque estoy procurando y estoy aprovechando la cercanía con Dios o con quien fuera, ¿verdad? Puede ser esto con la familia, puede ser esto, como decía hace rato, con el sueño que hay en tu vida. Porque a veces escuchamos sueños o visiones en la vida de la gente, pero no vemos el fruto de la visión, porque seguramente, aunque ya tiene la visión, es decir, tiene cercanía a la dirección de Dios, no está procurando esa cercanía y por lo tanto el sueño no se desarrolla. Procurar es lo primero. Dígale a alguien, debes procurar la cercanía. Piensa rápidamente recuerda, por lo menos hay 4 aspectos, y yo lo he enseñado siempre en los equipos de trabajo de nuestro desarrollo como hijos de Dios, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, nuestra relación o nuestro desarrollo personal, espiritual, el desarrollo de las relaciones con el mundo, porque tenemos que estar cercanos al mundo, es decir, ver qué está pasando ahí, qué podemos hacer, cuáles son las áreas de oportunidad a nuestro alrededor, profesionalmente, socialmente, espiritualmente. Si tú vives en un lugar donde está empezando a haber mucha delincuencia, ¿para qué te puso Dios cercano a ese lugar? ¿Para que te escondas y cierres tu puerta? Para que ores por ese lugar, para que levantes un clamor a Dios y digas: Señor, limpia el ambiente de este contexto tan difícil de asaltos, Señor, limpia. Y cada día en la mañana: Señor, oro por mis vecinos, ya supiste que asaltaron a uno, Señor, me levanto a orar pidiendo la protección para la vida de mis vecinos. Guarda su salida, guarda su entrada, para que puedan ser ellos guardados, bendecidos, Señor. Y tú te levantas ahí porque aprovechas la cercanía que tienes con Dios, procurando un bien para los demás. ¿Me explico?
Llegas a un trabajo y hay puros flojos que hacen como que trabajan porque dicen que hacen como que les pagan. Pues tú llegas ahí y marcas la diferencia. Dices, no señores, aquí venimos a trabajar. Ya vámonos, que ya son 10 para las 3. Salimos a las 3, no al 10 para las 3. Es más, me voy a ir más tarde, voy a hacer más cosas. Uy, qué emoción les dio. Pero bueno, yo sugeriría, ¿verdad? Yo lo hacía. Yo salía a las 3 y me iba a las 6, a las 7, a las 8, y no saben cuántas puertas se abrieron así de rápido. Porque la gente ve no solo que te quedas, sino todo lo que produces con eso, ¿verdad? Y cualquier persona que produce le interesa a los de arriba, seguramente. Pero sobre todo, cualquier persona que produce tiene el respaldo de la gracia de Dios, porque a Dios le gustan los productivos, ¿no es cierto? Bueno, número 2. El segundo deber que nos ayuda en la cercanía es hacerla funcional. Nuestro deber es hacerla funcional, la cercanía. Funcional. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, aquí Hebreos está diciendo, si tú buscas a Dios, si tú pides intervención de Dios, si tú crees que puedes pedir intervención a Dios, si tú aceptas que a Dios se le puede pedir, pero no crees, dice ahí, no se le agrada, ¿verdad? Es decir, tú y yo sabemos que para que algo ocurra, la fe tiene que estar presente, ¿no es cierto? El Señor le dijo a diferentes personas que estaban enfermas, tu fe te ha salvado o te ha sanado. Porque era la fe la que movía la mano del Señor para que las personas fueran alcanzadas. Dice la Escritura también que en su territorio, al no hallar fe en la gente, ¿no hizo qué? No hizo muchos milagros. La fe es clave. Entonces, a lo que voy es, si nosotros tenemos acceso a Dios, tenemos que habilitar o tenemos que hacer, funcional esa cercanía. ¿Cómo lo hacemos funcional? Con aquellos aspectos que la hacen aprovechable, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que la esposa le dice al esposo, ay esposo, llega más temprano para que estés con nosotros. Bueno, el esposo ya no llega a las 7, ahora llega a las 6, pero de 6 a 10 ve televisión. ¿Qué diría la esposa? Ay, qué bueno que llegaste más temprano. Salió la misma. Estás aquí, pero no es funcional la cercanía. Yo esperaría que si llegas más temprano es para que salgamos al parque a caminar, es para que me invites a tomar un cafecito 1 o 2 veces a la semana, adentro de la casa o afuera, donde sea, pero me invitas a un café. Es para que nos sentemos a platicar 1 hora. ¿Cómo está el día? ¿Qué piensas? ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Pero si llegas más temprano para sentarte a ver el televisor y no estar en casa, la cercanía no es ¿qué? Funcional. ¿Me explico? Porque no habría el interés para aprovechar la cercanía. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esto a los que son grandes cuando somos jóvenes y nos dicen, aprovecha a tus padres porque un día no los vas a tener? Y ahora me toca a mí decirle a los jóvenes, aprovechen a sus padres porque un día no van a estar. Y a veces cuando tu padre te dice no, ay, ¿por qué no? Aprovecha su no, porque un día vas a desear que te diga no y que te explique por qué y ya no lo vas a tener. Todos los jóvenes que están aquí, aprovechenlo. De hecho, el apóstol Pablo, o no sé si era Pablo, pero el escritor de Hebreos, cuando él escribe y dice, acuérdense de vuestros pastores que trabajaban entre ustedes. Algunos dicen que lo que estaba diciendo, tengan de ellos memoria, estaba diciendo que se acordaran de los que ya habían muerto.
Es decir, lo que estaba diciendo es: aprovechen la cercanía que tuvieron, haciéndola funcional, teniendo memoria de lo que les enseñaron. ¿Me explico? Así que el segundo deber de la cercanía, ¿cuál es? Debemos hacerla funcional, o debe ser funcional, a través de lo que requiera. Requiere fe, fe. Requiere esfuerzo, esfuerzo. Requiere compromiso, compromiso. Requiere dedicación, dedicación. ¿Verdad? Requiere perseverancia, perseverancia. Requiere fidelidad, fidelidad. Requiere lealtad, lealtad. De esa manera se hace funcional la cercanía, con lo que sea. Desde luego, primeramente con Dios, pero con lo que sea. Puede ser con tu trabajo, con la idea que tienes de tu negocio. Si la cercanía a la idea que tienes no la haces funcional, tu negocio no va a funcionar. Se va a empezar a detener. Entonces, número 2, ¿qué debemos hacer? Debemos ser funcionales, o debemos hacer funcional la cercanía. A veces estamos cerca de la gente y no la conocemos. Yo siempre, comúnmente, aprovecho en las predicaciones para decir: conoce a alguien. Ya no le sigas diciendo hermano nada más todo el tiempo, porque no te sabes su nombre. ¿No es cierto? Esa es la mejor salida que tenemos cuando oramos por alguien. Puede orar por mí: Señor, te pido por mi hermano, y ni su nombre no sabemos. Sí, voy a orar por ti, pero ¿cómo te llamas? Pepita. Ok, Señor, te pido por Pepita, que después de ahí ya no se te olvida que se llama Pepita. ¿Me explico? La hacemos funcional porque ponemos interés. Bien, número 3. Ese se me hace muy interesante. Marcos. No es cierto. Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice: así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Fíjense, por dicho de paso, lo que puede pasar con la adoración, ¿verdad? Con la adoración podemos tener formas, podemos tener hábitos en la adoración, pero dice aquí: solo hacerlo de labios, pero el corazón puede estar lejos. ¿Te ha pasado que estás hablando con alguien y la mirada te dice que está en otros lados? No le pase eso a la esposa con el esposo, porque no le va bien al esposo. ¿Me estás haciendo caso?, le dice. Sí, a ver qué te dije. Donde no le digas la última palabra. Yo sé que ustedes no conocen esas cosas, pero sí llega a pasar. ¿Por qué? Porque estás ahí, llevan 10 minutos hablando, pero del minuto 1 en adelante tu mente se fue a otra cosa. Si ya empezó tu partido de fútbol, tú ya estás pensando: ¿cuánto irán? ¿Cómo irán? ¿Irán ganando, perdiendo? Y la esposa te está diciendo: fíjate que yo me siento. Y tú: ¿a qué hora se le vino a ocurrir hablar? Sabía que era el partido. También sé que eso no les pasa a ustedes, pero llega a suceder. Entonces estás ahí, pero físicamente te ven, físicamente estás escuchando, pero no estás prestando atención. Es decir, Isaías 29 nos enseña otro deber de la cercanía, y ese deber es: la cercanía debe ser optimizada. Debemos optimizar la cercanía que tenemos, ¿verdad? Tienes cercanía con alguien que sabe más que tú, optimiza esa cercanía. No solamente teniendo la oportunidad de estar ahí, sino haciendo cosas como preguntando, escuchando, poniendo atención para aprender y poderle sacar el mejor de los provechos. Fíjense que optimizar significa, o se puede definir como sacar
llevar algo a su estado más bueno o más beneficioso. Así es como podrías definir optimizar algo. Entonces, lo que está diciendo el Señor es: no está mal que me honren con sus labios, pero lo que les está faltando es que su corazón esté cerca. Lo que está diciendo es: si ustedes me honran de labios, que ya lo saben hacer, pero su corazón está cerca de mí, es decir, está pegado a mi voluntad, eso va a hacer que su adoración esté optimizada. No serán solamente canciones. Por ejemplo, vamos a hablar de canciones que cantamos. Bueno, de las que yo cantaba, porque de las de ahora no me acuerdo mucho de la letra. Pero ¿se acuerdan de aquella canción que decía: temprano yo te buscaré? ¿No? La ocupo mucho como ejemplo. Temprano yo te buscaré. Y luego aclara qué tan temprano. Dice: de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Se acuerdan de esa canción? La podemos cantar bien bonito y hasta mandarle caritas al Señor, porque nos salen bien chulas las caritas. ¿Te has visto cuando adoras? Hijo, ponemos una cara así. Está bonito. Y Dios dice: mira, qué bonito. Luego que le habla a algún ángel, le dice: mira, sus caritas, qué chulo se ve mi hijo. Si lo que canta lo hiciera, eso estaría mejor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y lo más temprano que busca a Dios es en el desayuno a las 10. Sí, Señor, qué bonito cantas, qué lindas caras haces. Pero optimizarías tu alabanza si lo que dices lo creyeras, y si lo creyeras lo practicaras. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué debe pasar con la cercanía? La debemos de optimizar. Algo muy importante que es, voy a llegar al cuarto punto, que es necesario cuidar de la cercanía, es habilitarla. ¿Sí? La palabra habilitar tiene que ver con brindar lo que es necesario para que algo funcione o algo ocurra. Brindar. Si tú le dices a tu hijo: vete por 1 kilo de tortillas, ¿qué haces? Le das dinero, ¿no? Sobre todo si tiene 8 años. Ya al grande le puedes decir: cómprate 1 kilo de tortillas, y él debería de traer dinero para comprarte y decirte: aquí está el kilo de tortillas y 1,000 pesos para tus dulces, papá. Está bien, gracias. Digo, déjenos soñar, ¿no? Pero si tú mandas a alguien a hacer algo, lo habilitas. Si tú le dices a tu hijo: ayúdame con esto, primero le dices qué es lo que estás haciendo. Si tú le dices: ahí te encargo la compu, le dices qué es lo que le encargas, que está conectada, que no la paguen, que le tienes que habilitar dándole los recursos que requiere: información, indicaciones, ejemplo, lo que sea. Así que la cercanía también necesita ser habilitada. Miren lo que dice el Salmo 5, versículo 3. Dice: Señor, escucha mi voz por la mañana. ¿Okay? Y luego dice esta versión, traducción viviente: cada mañana llevo mis peticiones y quedo a la espera. Esta palabra o esta frase, cada mañana, nos habla de que la cercanía del salmista con Dios estaba siendo habilitada por la constancia, ¿verdad? Señor, de mañana oirás mi voz. Él ya decía en qué momento lo iba a hacer, pero luego dice: cada mañana, no solo una mañana, no solo 2 mañanas, sino cada mañana. Cuando una persona tiene capacidad de pagar una clase de piano, tiene dinero para pagar un maestro, tiene dinero para pagar el pasaje y llegar a la casa del maestro, tiene dinero para comprarse un piano, ¿verdad? Tiene acceso, pero va a la clase y tiene 1 hora de clase, media hora de clase, pero se va a su casa
y no toca el piano toda la semana más que un día antes porque va a ir a clase al otro día. ¿Ustedes creen que va a avanzar rápido esa persona? No. Es muy probable que cuando llegue a la siguiente clase, el maestro note inmediatamente que no ha ejercitado la tarea anterior. Y entonces le va a decir: no te puedo enseñar el siguiente ejercicio porque no tienes el anterior para darte la base de lo siguiente que quiero enseñarte. Lo que está sucediendo es que la cercanía a la posibilidad, la cercanía a las finanzas, la cercanía a un maestro no se está habilitando a través de un elemento como pudiera ser la disciplina o la constancia. La cercanía tiene que ser habilitada. Ya les dije, es brindar lo que sea necesario para que algo ocurra. Brindarlo. A veces tenemos que quitar prejuicios, por ejemplo, ¿verdad? Prejuicios: ay, quisiera integrarme, pero quién sabe si me dejen, mejor no digo nada. Es un prejuicio en tu cabeza. Entonces tienes que ir y preguntar. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia donde fui establecido, fui ordenado como pastor hace 20 y tantos años. Y recuerdo que llegué y vi la alabanza, y entonces me acerqué, pensé: voy a preguntar si puedo yo entrar al grupo de alabanza. Y yo fui, yo no me detuve entre me dirán que sí, me dirán que no, que Dios me muestre. Yo fui y les dije: pastor, yo sé tocar la guitarra, ¿me permitiría entrar al grupo de alabanza? ¿Saben qué me dijeron? No. Ay, no, fíjate que estamos completos. Entonces yo ya supe que no se podía. Y bueno, pues no se puede. Pastor, bueno, pues cuando haya convocatorias, aquí voy a estar. Y ahí estaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en la cercanía a ese ambiente, yo traté de habilitar, darle una oportunidad a esa cercanía. ¿Cómo lo hice? Preguntando. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos, número 4, que cuidar este deber de la, como les dije, de la habilitación. Debemos habilitar la cercanía. Voy a poner ejemplos muy prácticos. Yo recuerdo que 35 años tenía, por ahí, y me voy enterando que mi papá, a quien siempre le dije Jonás, se llamaba Elier Jonás. ¿Sabes? A veces estamos en familia y nuestros hijos no nos conocen. Ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de decirle: ¿qué crees? Me llamo Crescencio Rafael. Pero como no me gusta Crescencio, me dicen Rafita. Y cuando lo felicitan o le entregan un título de esfuerzo en su trabajo, ahora le pedimos a Crescencio que pase, y el hijo está esperando ver pasar a otro Crescencio, a otra persona, y de repente pasa a su papá. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a veces sucede eso. Estoy hablando de un ejemplo familiar. Ahora, ¿cuánto conocemos de lo que nuestro llamado implica, nuestra visión requiere, nuestro sueño necesita? Lo que requerimos es habilitar mi cercanía a ese sueño a través de lo que fuera necesario, a través de profundidad, a través de interés, a través de búsqueda, a través de dedicación, a través de lo que sea. Nosotros tenemos cercanía a Dios y cercanía a las cosas que Dios nos da acceso. Por ejemplo, en esta casa ministerial, tenemos cercanía a una visión. ¿Cuál es la visión? Crecimiento. Y después ahí vemos las 3 áreas. Crecimiento. Ahora, ¿cuán cercano estás a esa visión?
requiere o implica la habilitación que le estás dando a esa cercanía. Si tienes interés, si tienes pasión por el crecimiento. ¿Cómo descubres tú la visión? A veces la gente dice, hablaba yo con alguien la semana pasada y me decía, pero ¿cómo conozco la visión de mi vida? Y le dije, bueno, creo que es muy fácil. Le dije, es aquello en lo que piensas todo el tiempo, aquello por lo que te late el corazón todos los días, aquello que todo el tiempo estás deseando. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué hago? Aquello que está ligado a tu vida donde quiera que te pares. Entonces te tienes que dar cuenta que ese es el propósito que Dios tiene para ti, y en ese sentido va a estar tu visión. ¿Me explico? Entonces, cuando la gente ni siquiera descubre su pasión, ¿cómo va a habilitar aquello a lo que ya tiene acceso? Tú tienes acceso a la dirección de Dios, ¿no? Tienes acceso al poder de Dios, tienes acceso a la provisión de Dios, tienes acceso al respaldo de Dios, tienes acceso a ¿qué más? A la sabiduría de Dios, tienes acceso a toda la riqueza de tu Padre Celestial. ¿Por qué a veces sucede que ese acceso no es tan aprovechado? Porque esa cercanía no se está habilitando. ¿Me explico? La habilito con conocimiento. Sé lo que puedo hacer, sé lo que debo de hacer, sé lo que necesito hacer, y eso hago, y estoy confiando en Dios, y Dios hará en su momento, y Dios hará en su sabiduría, pero sé que Dios hará, y yo aprovecho esa cercanía porque la estoy habilitando. Así que repítame por favor las 4 cosas que vimos hoy, los 4 deberes. Número 1, la cercanía la debemos procurar, ¿verdad? Número 2, la cercanía la debemos hacer ¿qué? Funcional. Número 3, la cercanía la debemos optimizar. Optimízala, ¿verdad? Si ya estás en tu trabajo, estás cercano a un proyecto, optimízalo. Si estás en tu casa, optimízala, ¿verdad? Si tienes familia, optimízalo, porque tienes cercanía a tu familia. Si tienes oportunidad con tus amigos, optimiza esa amistad. No solo rías, no solo disfruta, compárteles de Cristo. Optimiza esa oportunidad. Que ninguno de tus amigos se te vaya vivo, como dicen por ahí. Que todos sepan que Dios les ama. Que todos sepan que Dios puede abrir su corazón o sus manos para llegar a Él. ¿A través de quién? A través de ti. ¿Por qué? Porque la cercanía con mis amigos la estoy optimizando. No solo río, no solo comparto, no solo hacemos lo mismo, no solo disfrutamos de las mismas cosas, sino que en medio de todo eso les hablo del amor de Dios, ¿verdad? Optimizamos. Y por último, les dije la 4, la cercanía la debemos habilitar. Cuando comencé a ser pastor, estaba yo muy jovencito. De veras, hoy veo las fotos y digo, no, si tenía cara de niño. Yo no sé cómo la gente, con razón yo decía, con razón la gente que me iba a andar buscando para consejo, ni yo me hubiera buscado con esa cara. De verdad, o sea, vi una foto mía a los 29 años y yo decía, yo me veo ahora y digo, qué cara de babis. 29. Entonces a los 22 que entro al pastorado, recuerdo, les he platicado esta historia, recuerdo que yo escuchaba en las reuniones de pastores que tenían opiniones para hablarle al pastor, pero cuando estábamos en las juntas pastorales yo no oía que le dijeran eso. Por ejemplo, escuchaba cosas como, ¿por qué el pastor no ora con nosotros y nos pone a orar a todos? Nosotros llegábamos en las mañanas y orábamos todos los pastores, pero el pastor oraba solo en su oficina. Pues más de uno empezó a decir, ¿por qué el pastor no querrá venir con nosotros? Y yo a los 22 años, con toda la imprudencia que puede tener la inocencia de la juventud, bueno, yo les decía, ¿por qué no le dicen? Es que usted no lo conoce. Fíjense. O sea, ellos decían que lo conocían y esa cercanía
en lugar de ser habilitadora para tener la confianza, era estorbo para aprovechar la cercanía. Es un día yo agarré valor. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, hijo. Él me decía hijo, pues me doblaba la edad. Sí, hijo, me siento. Fíjese que le quiero decir algunas cosas. ¿Y qué le empiezo a decir? ¿Por qué nos regaña tanto cuando nos da clases? Yo le decía. ¿De verdad los regaña, hijo? Uy, pastor, todo el tiempo nos está regañando. No me había dado cuenta. No, pues para que se dé cuenta, le dije. Pastor, ¿ya vio el equipo de audio que tenemos? ¿Qué tiene? Está horrible, pastor. Para una iglesia tan grande está muy feo. ¿No lo ha visto? Está descarapelado. Ya es de la generación arcaica, pastor. Está feo. Me acuerdo que el tesorero me dijo: ni le diga, le va a decir que no. Yo nada más le dije que estaba feo y él me dijo: ¿y qué me sugiere? Fíjese, a un niño de 22 años. ¿Y qué me sugiere? Pues hay que comprar nuevo, pastor. Todavía disco. Sí, de veras, todo bien. El tesorero, Florentino se llama. Florentino, va a ir el pastor Dudley, por favor. Le da un cheque para que vaya a comprar equipo de audio. Y yo salgo y tú: ¿cómo le hiciste? ¿Qué le dijiste? Nada. Nada más le conté, le pregunté, le hablé con respeto. Me acuerdo que tanto respeto tuve que le dije: pastor, si lo que le digo le hace enojar, me disculpo, pero no me importa. Así le dije. Imagínate, a los 22. Hoy lo pienso y digo: qué bárbaro. Pero no me importa, le dije. Le voy a decir por qué no me importa. Porque no me parece bien que usted no sepa lo que otros dicen cuando usted es el pastor. Debería de saberlo. ¿Qué hace usted con lo que sepa? Es decisión de usted. Y yo le dije: y si me despide, no importa. De veras, ahora lo pienso y dije: ¿cómo me atreví? Imagínense que me hubiera corrido. Y yo llego a mi casa: mi amor, me corrieron por valiente. Pero ahí descubrí que los pastores que tenían más años de estar cercanos al pastor tenían deshabilitada su cercanía. Yo no, yo llegué y la habilité, hablando con respeto, diciendo, teniendo compañerismo. Pastor, ¿y esto cómo? A ver, enséñeme. Pastor, dígame. Pastor, ¿cómo le gusta? Pastor, ¿qué hace? Pastor, hay que hacer. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Verdad? Y habilité la cercanía. ¿De qué me servía estar en la misma iglesia, ser uno de sus pastores ejecutivos o asistentes y no habilitar esa cercanía? Tú tienes cercanía con muchas cosas. Tienes cercanía con tus compañeros de trabajo, tienes cercanía con necesidades en tu entorno, tienes cercanía con la visión de alguien a la que tú le puedes aportar. No es tu visión, pero tú le puedes aportar. Como dicen por ahí, si tú no aprendes primero a vivir para la visión de otros, no esperes que nunca nadie esté dispuesto a vivir para la visión tuya. Entonces, ¿tienes cercanía a todo eso? Habilítala. Póngase de pie, por favor. Con estas 4 cosas puedes aprovechar la cercanía que ya tienes, ¿verdad? ¿Tienes cercanía con la inteligencia? Ok, entonces optimízala, úsala para lo bueno. ¿Tienes cercanía con las posibilidades financieras? Muy bien, entonces además de optimizarla, tienes que habilitarla. Y habilita opciones que puedan hacer funcionar esa capacidad financiera o profesional, lo que Dios te haya dado. Y todo esto para que Dios sea glorificado, la gente conozca de Él y tú puedas ser de bendición para otras personas. ¿Cuántos dan gracias a Dios que por medio de Jesús
dice la Biblia que el velo del templo se rompió, y entonces ahora significa que tenemos libre acceso al Señor. Tú puedes hablar con Dios y preguntarle y decirle: háblame. Pero para que Él te hable tienes que habilitar esa cercanía. ¿Cómo? Dándole tiempo. A veces le dices a Dios: háblame, pero rápido que me tengo que ir. Háblame tranquilo, 1 hora, media hora, un día, el tiempo que sea, habilítalo. Déjame orar en esta mañana. Habla tú con Dios y dile: Señor, ayúdame a aprovechar la cercanía que tengo, primeramente contigo, pero después con todos los demás, con mi familia, con mis hermanos, primero en casa, con mis padres. Déjame sacarles el mayor consejo que puedo tener de ellos, y mientras los tenga, déjame aprovecharlos escuchando su consejo. Déjame aprovechar la ventaja que me llevan otros, habilitando, optimizando esa cercanía que tengo. Señor, esta mañana te agradezco tanto por la oportunidad de estar juntos. Hoy estamos aquí justamente porque estamos cercanos a algo, estamos cercanos a una posibilidad, estamos cercanos a una posibilidad financiera, material, tenemos vehículo tal vez para venir, una posibilidad física, tenemos habilidad de movernos, de caminar. La razón por la que estamos aquí es porque hay cercanía. Ahora, lo que yo te quiero pedir, Señor, es que esta cercanía la aprovechemos al máximo. Tenemos una Biblia en casa, hay que aprovecharla. Tenemos a alguien que sabe, hay que aprovecharlo. Tenemos a alguien que ya vivió delante de nosotros, hay que aprovechar su experiencia. Y ese aprovechamiento, Señor, lo podemos obtener a través de las 4 cosas que hemos hablado el día de hoy. Por eso yo quiero en esta mañana tan solo bendecir a tu iglesia, para que la cercanía que tenemos contigo y todas las cercanías, Señor, que tenemos, familiares, sociales, laborales, cualquier cercanía que tenemos, sea altamente aprovechado por nosotros en tiempo, Señor, en oportunidades, en capacidades, en dimensiones. Que todo, Señor, sea bien aprovechado por cada uno de nosotros. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están aquí. Bendigo sus vidas. Bendigo, Señor, su salud en esta mañana. Aprovecho el tenerlos cerca. Los bendigo para que tu palabra los llene. Los bendigo para que la visión de tu espíritu sobre sus corazones, Señor, los mueva, los impulse. Los bendigo, Señor, para que el peso de tu palabra, Señor, esté sobre sus corazones, antes de lo que ven sus ojos, antes de lo que oyen sus oídos. Que tu palabra sea verdaderamente abrazada en sus corazones, para que esa palabra dé fruto sobre de ellos. Los bendigo, Señor, para que en tu nombre cada uno de mis hermanos, sus familias, puedan ver cristalizado y puedan ver efectivamente realizado, Señor, el aprovechamiento de todas las cercanías que tú nos des y nos brindes en la vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias a Dios.